Daniela Estrada, y ella va a hablarnos de un tema supremamente interesante que se denomina ¿amerita el duelo un tránsito para su elaboración? Es una pregunta que convoca. La repito, ¿amerita el duelo un tránsito para su elaboración? Analia es psicóloga, es socióloga, es especialista en gestión de la calidad y es magíster en educación y desarrollo humano y hace parte pues, de la Facultad de Psicología. Bienvenidos a cada uno de ustedes y a Analia por aceptar esta invitación. Ana. Buenos días para todos y para todas. Una mañana muy fría que no me favorece muchísimo, pero bueno, para mí siempre es un placer los retos y sobre todo hacer preguntas que a veces nos olvidamos que tenemos que hacerlas para poder reflexionar sobre esos fenómenos que son específicamente humanos, porque yo hasta ahora, y ahora lo podemos discutir, no he visto una especie distinta a la humana con un factor de duelo. De pronto de emociones sí, pero de duelo no. Entonces, todas esas cosas que atañen al orden del humano para mí siempre es un enigma y que quiero seguir haciendo preguntas. Me gustaría saber en el auditorio, fuera de estudiantes de psicología, ¿hay estudiantes de educación, ingeniería, educación o ingeniería? Es porque eso me permitiría de pronto hacer algunas aclaraciones, porque a veces cuando estamos en un auditorio no manejamos el mismo contexto conceptual, no nos ayuda de pronto mucho para la discusión, y la idea es que quiero que realmente podamos como hacer una discusión en ese tránsito por la vida. Lo que me ha permitido decir esto es mío, entonces no me construyo sino en relación con los otros o con lo otro. Entonces desde allí precisamente quiero que hagamos como estas reflexiones. Vamos a mirar unos momentos muy específicos. El primero es precisamente cuando hablamos de que el duelo es el proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida. Mire que aquí lo que hace foco, lo que llama la atención es precisamente el concepto de pérdida. Algo que para el orden del humano es muy complejo, porque hasta ahora ha sido muy difícil como especie adaptarnos a las pérdidas. Y es precisamente en ese proceso de duelo, en esa restauración, de esa adaptación emocional, donde se presenta un desafío a nuestra capacidad de adaptación. Y esa capacidad de adaptación entonces no viene inscrita únicamente por un orden biológico, sino que tiene que estar inscrita por lo que nosotros estamos construyendo a través del tiempo, y lo que nosotros pensamos, y lo que nosotros nos imaginamos, o lo que nosotros suponemos, y más aún, lo que descarga en las creencias acerca de lo que sería precisamente la muerte o la pérdida. Porque hay una gran diferenciación entre duelo, entre luto, entre pérdida y entre muerte. Entonces, cuando uno está trabajando eso, yo digo mucho, tenemos que limpiar los conceptos para tratar de mirar de qué es lo que estamos hablando y a qué es lo que estamos haciendo referencia. Miremos entonces cuál es el telón de fondo. ¿Qué es lo que hay de fondo? Ya lo habíamos dicho. Tenemos entonces que mirar todos esos recursos que tendríamos para esa adaptación, para las pérdidas, en la cual los humanos todavía no sabemos y cada vez estamos complejizando más el fenómeno, cómo los humanos entonces vamos a aprender a asumir esas pérdidas. Telón de fondo entonces la pérdida. Esa pérdida entonces va a implicar unos elementos que también son claves, que son el dolor, el sufrimiento y la sensación de vacío. ¿Por qué estos principalmente? No es que no hayan otros, es decir, la ira también aparece, la negación también aparece, pero del telón de fondo, cuando hay una pérdida en el orden del humano, está precisamente ese dolor, vuelvo y repito, ese sufrimiento y esa sensación de vacío. Yo quiero retomar algo que un maestro, porque pienso que esta persona ha trabajado muchísimos años sobre la parte del duelo, es médico, pero con toda esa manera de entregarse al otro, ha hecho una escucha, que casi es una escucha psicológica, pero sigue con su formación médica, y él dice lo siguiente precisamente
sobre este dolor o sobre esta situación de sensación de vacío. Vamos a mirar. Él dice, en ninguna otra situación como en el duelo, el dolor producido es total. Sí, yo creo que aquí todos hemos sufrido pérdidas. Quien en este recinto no haya sufrido una pérdida, por favor, me alza la mano. Bueno, dime tú en tu proceso de vida qué no has perdido. No, pero pérdidas familiares, así como no, pero de resto de pérdidas sí. Ah. O sea, tu pregunta es pérdida en general. Ajá, en general. Eso. Entonces, por eso decía, tendríamos que hacer una gran diferenciación entre lo que es la pérdida y lo que es precisamente el luto, porque el luto es ya la pérdida de un ser querido. Las otras pérdidas son pérdida de un empleo, se me perdió un objeto, una mascota o inclusive un sueño, porque hasta los sueños se pierden. Los sueños se pierden. Y es muy rico que lo hagamos así dialogado precisamente por eso, porque los que estamos en esta sala hasta ahora nos describimos como sujetos humanos, pienso yo, con un vaciamiento animal. Pues yo de alguna manera creo y estoy convencida de que mis primates en esa evolución algo tuvieron que haber hecho y es lo que tenemos hoy en día. Entonces miren que cuando se dice que ese dolor es producido y es total, cuando hemos sufrido una pérdida, lo más significativo es que esa referencia uno no la puede hacer muy localizada. O sea, me duele todo. En una pérdida me duele todo me duele. Cuando uno tiene un dolor de cabeza, y aquí entraríamos a una discusión neuropsicológica, no la vamos a hacer, porque de alguna manera a mí no me duele un dedo. O sea, ahí la referencia del dolor es porque hay una localización del dolor a nivel neuropsicológico, pero vamos a hacerlo más referenciado. A mí me duele la cabeza y yo digo, a mí me está doliendo la cabeza, a mí me está doliendo el pie, a mí me duele una rodilla. Es decir, ese dolor físico es un dolor muy localizado. Cuando hay un dolor de una pérdida, dependiendo de alguna manera del lazo social y afectivo que yo haya hecho con él, a mí me duele todo. Entonces por eso uno escucha al otro que dice, es que es un dolor que yo no puedo describir. Sin embargo, ¿qué hace precisamente el doctor Carrasquilla? Dice, esa pérdida, precisamente que es total, es un dolor biológico, porque duele el cuerpo. Hay una sensación como, no puedo, hay algo que no me deja ni siquiera caminar. Muy relacionado con la depresión y no se puede confundir con eso. Porque no necesariamente un duelo puede llevarme a la depresión. Y quede claro eso. ¿Sí? Pero la sensación que se tiene es muy similar a la depresión. Entonces me duele el cuerpo, me duele, no soy capaz. Entonces, por eso la persona no quiere, es decir, está desganada, como dicen las mamás, está desganada, esa muchita no quiere comer nada, es que tiene que comer, es que no me provoca, dice el otro, no me provoca absolutamente nada. Ahora vamos a ver esos enunciados verbales también qué relación tienen con lo cultural. Lo psicológico, hay un dolor de personalidad, él lo describe así, habría otros que dirían hay un dolor de existencia, y son más existencialistas, otros dirían hay un dolor del yo, si son mucho más dinámicos, yo diría hay un dolor de vida, hay un dolor de vida. En lo social, duele todo lo que está alrededor de la sociedad. Y sobre todo ahora quiero retomar algo en la concepción del duelo que antes no se concebía como se concebía psicológicamente hoy en día, sino que el duelo era un duelo mucho más desde la concepción social. Y su forma en esa situación social puede darse también un dolor familiar, nos duele el dolor de los otros, y espiritual es cuando de alguna manera decimos que tenemos dolor de alma, es decir, me está doliendo el alma. De aquí que los poetas y los artistas y las personas que se mueven en el mundo de la sensibilidad, todos nos movemos en el mundo de la sensibilidad, pero habrá algunos que se moverán más, tienen una sensibilidad muy grande para tratar de ese dolor colocarlo en una forma muy poética y decir cosas muy dolorosas, pero muy bien dichas, que casi que cuando uno las lee le causan dolor, pero es un dolor como amortiguado por la belleza de cómo están dichas. Entonces, en este orden de ideas, ese duelo que se presenta precisamente también tiene que ver con ese dolor de un futuro que puede pensarse que va a pasar con mi vida. ¿Qué quiere decir eso? Que
toda la vida duele en ese momento. Es decir, hay una situación como de desesperanza, como de opacamiento, como de oscuridad, como de posibilidad de si yo sí seré capaz de seguir viviendo. Ahora vamos a ver en algunas expresiones como lo dicen de interesante ese si yo voy a ser capaz de seguir viviendo. ¿Qué hay entonces precisamente en esa pérdida? Detrás de esa pérdida, ese telón que nosotros tenemos que ir cogiendo para mirar como una cebollita cuando le vamos quitando las capitas, qué es lo que hay de fondo. En esa pérdida entonces lo que hay es el desprendimiento de una persona, una relación, un objeto o una situación. Si hay un desprendimiento es porque hubo un apego. ¿Sí ven el correlato? Eso quiere decir que los humanos, las relaciones que nosotros tenemos y esas relaciones que son de un lazo social nos llevan a tener apego. Yo quiero que observemos algo y cuando termine quiero que ustedes me digan eso que les evocó, eso que les hizo pensar, que tiene que ver precisamente con la pérdida. Who's Todd? What are you gonna do with him? Where does he go? Where are you gonna put him? Okay, flush him. What's wrong? Les da risa, les parece muy tierno. Yo lo quiero traer porque estamos mirando precisamente en un infante cómo podríamos entender nosotros esa pérdida. Cuando observamos eso que les suscitó a ustedes, es decir, ¿qué pensaron? Por favor, quisiera escuchar. Escucho. Sí. Desde pequeños estamos como creándonos en un mundo de limitaciones, que tenemos limitaciones como que ese mundo de limitaciones es parte de la relación que tenemos con todo lo que nos rodea. En el caso mío era animalito y vemos como necesita de princesa, necesita apoyo, necesita consuelo, necesita cierto como comprensión. ¿Qué más sabes? ¿Qué se nos ocurre? Pues muy literalmente, yo me mostró pesar, pues, tristeza, pecado. Esa fue mi expresión de pecado. Me gusta esa expresión visceral, visceralmente. ¿Por qué? Porque una de las ideas, y quiero que lo entendamos, también vamos a limpiar el término, es el término compasión. Yo me demoré mucho para entender ese bendito término compasión, porque es que a mí me lo enseñaron desde el cristianismo y eso a mí me generó mucho problema, porque yo no podía entender eso. Y nunca lo pude entender así. Cuando ya lo entendí como era, dije yo, es que me lo tergiversaron. La compasión es otra, ¿no es cierto? Entonces es eso visceral es compasión, lo otro es ideología. Sí. Yo sé que el niño al principio parece como si no entendiera muy bien lo que está pasando. Y la mamá, pues, le dijo que lo metiera y es normal, él lo metió ahí en el sanitario. Pero ya en ese momento que no ve el pez, ahí es donde como que
que reacciona y puede que no tenga muy estructurado que el pez se murió, pero ahí, como dice ella, pues el niño ya sintió algo y por eso reaccionó ya. Tú acabas de decir una cosa fundamental, que es básica. Porque precisamente en esto es lo que tenemos que entender para lo de la pérdida. Una colega me decía, Ani, pero es que pérdida no es tránsito. Y le decía, no. Y vamos a ver por qué. Puede que no tenga mucha claridad acerca de lo que es la muerte. Inclusive, Freud lo decía, los humanos no tenemos conciencia de muerte, es decir, no nos miramos nuestra propia muerte. Es muy difícil, el inconsciente ni siquiera es capaz de percibir la muerte, ¿sí? No es finito, es infinito. Pero hay una cosa muy bonita, es, yo lo tengo en la mano, yo lo beso, yo lo palpo, está ahí. Tengo a alguien que me está diciendo qué puedo hacer entonces con él, yo recibo la instrucción,